Todo lo que creías saber sobre el viejo oeste es completamente falso. Las películas nos mintieron durante décadas. Los libros también. Incluso las historias que nos contaban nuestros abuelos estaban llenas de inventos y exageraciones. El viejo oeste que todos llevamos en la imaginación, ese territorio salvaje lleno de duelos al mediodía y forajidos desalmados, nunca existió realmente. La verdad es mucho más sorprendente que la ficción. Y cuando descubras lo que realmente ocurría en aquellas polvorientas calles fronterizas, tu visión de la historia cambiará para siempre. Pensemos en algo curioso. Cuando alguien menciona el viejo oeste, seguramente te viene a la mente un vaquero solitario con su característico sombrero de ala ancha, ¿verdad? Ese icónico sombrero que aparece en todas las películas y que consideramos un símbolo indiscutible de aquella época. Pues bien, prepárate para esto. Ese sombrero apenas existía en la frontera real. El famoso sombrero vaquero, ese que asociamos automáticamente con el oeste americano, no apareció en el mercado hasta 1865. Y cuando finalmente llegó, era completamente diferente al que conocemos hoy. Los primeros modelos tenían copas altas y redondeadas, sin esos pliegues característicos que luego se convirtieron en su sello distintivo. Pero aquí viene lo realmente sorprendente. La gran parte de los vaqueros ni siquiera usaban ese tipo de sombrero. ¿Qué llevaban entonces? Sombreros de hongo, también conocidos como bombines. Sí, esos sombreros que hoy asociamos con caballeros elegantes en Londres victoriano eran en realidad el complemento preferido de los rudos trabajadores del oeste. Y tiene todo el sentido del mundo cuando lo piensas. Su forma rígida y su ajuste ceñido significaban que no saldrían volando con el viento o durante largas jornadas a caballo. Las fotografías históricas lo confirman. Personajes legendarios como Butch Cassidy, Sundance Kid, Black Bart y hasta Billy el Niño aparecen con sombreros de hongo en imágenes documentadas. La realidad de la moda fronteriza era completamente distinta a lo que Hollywood nos vendió después. Pero los sombreros son solo el principio. Hablemos de algo aún más emblemático: los duelos. Esas escenas icónicas donde dos pistoleros se enfrentan en medio de la calle, con la mano suspendida sobre la pistolera, esperando el momento exacto para desenfundar. La tensión dramática, la música de fondo, los vecinos asomándose desde las ventanas. Es puro cine. Literalmente. Los registros históricos sugieren que estos enfrentamientos eran extremadamente raros, casi inexistentes. Las confrontaciones reales en la frontera eran caóticas, rápidas y desordenadas. Normalmente involucraban a varias personas, ocurrían de forma imprevista y carecían de cualquier tipo de ritual o protocolo. No había pausas dramáticas ni miradas intensas. La violencia, cuando ocurría, era súbita y desorganizada. Existe un caso documentado que los historiadores suelen mencionar: el enfrentamiento entre Wild Bill Hickok y el jugador Davis Todd en 1865 en Springfield, Missouri. Este episodio se destaca precisamente porque fue excepcional. Fue tan inusual que se convirtió en noticia, alimentando posteriormente la leyenda del duelo clásico. Su fama no vino de ser común, sino de ser extraordinariamente raro. Ahora bien, si los duelos eran prácticamente inventos cinematográficos, los atracos a bancos también tienen su propia historia sorprendente. Las películas del oeste nos han hecho creer que robar bancos era una actividad cotidiana, casi un rito de paso para cualquier forajido que se preciara. Escenas de robos audaces a plena luz del día, seguidos de persecuciones trepidantes y fugas imposibles hacia el horizonte abierto. Suena emocionante, pero está muy lejos de la realidad. Los atracos a bancos eran sorprendentemente poco frecuentes en el territorio fronterizo durante el siglo XIX. Muchos pueblos del oeste ni siquiera tenían bancos permanentes hasta etapas avanzadas de su desarrollo. Y los que existían manejaban cantidades limitadas de efectivo. La gente realizaba transacciones principalmente mediante crédito, trueque o a través de centros bancarios regionales. No guardaban montañas de dinero en cajas fuertes locales esperando ser robadas. Aquí viene un dato que te dejará helado.
Según el historiador Larry Schweikart, ocurrieron menos de 10 atracos bancarios confirmados entre 1859 y 1900 en 15 estados fronterizos. 10. En más de 40 años, en todo el oeste. Schweikart incluso señala que una sola ciudad estadounidense moderna puede experimentar más robos bancarios en un año que los que ocurrieron en toda la frontera durante una década entera, posiblemente durante todo el periodo. ¿Por qué tan pocos? Los bancos fronterizos eran pequeños, con poco capital y vigilados de cerca por comunidades muy unidas donde los desconocidos destacaban inmediatamente. Los ciudadanos locales tenían un fuerte incentivo para proteger la estabilidad financiera de su pueblo, y la respuesta ante cualquier amenaza solía ser rápida. En contraste, las diligencias, los envíos de nóminas y el robo de ganado representaban oportunidades mucho más accesibles y con menos riesgo simbólico. Esta información debería hacernos reflexionar sobre cómo construimos nuestras verdades históricas. Las historias se repiten tanto que terminamos aceptándolas sin cuestionarlas, y eso nos lleva a otro mito profundamente arraigado: la supuesta guerra constante entre vaqueros y pueblos indígenas. La cultura popular ha promovido durante generaciones una narrativa simplificada de vaqueros contra indios, sugiriendo un conflicto perpetuo entre trabajadores de la frontera y poblaciones nativas. Esta imagen, reforzada por novelas baratas y posteriormente por el cine, se ha convertido en uno de los malentendidos más persistentes sobre la vida en el oeste americano. Curiosamente, incluso el término indio refleja malentendidos históricos tempranos. La palabra se originó con Cristóbal Colón, quien creyó erróneamente haber llegado al sur de Asia cuando alcanzó las Américas y se refirió a la población nativa como indios. A pesar del error, el término persistió durante siglos en el uso europeo y americano. En realidad, los vaqueros rara vez participaban en confrontaciones directas con grupos indígenas. Eran trabajadores asalariados, encargados de mover ganado a lo largo de grandes distancias, y sus medios de vida dependían de evitar riesgos innecesarios. Cuando surgían tensiones en regiones fronterizas, los trabajadores del rancho generalmente se mantenían alejados de situaciones potencialmente peligrosas, prefiriendo que las fuerzas militares o los funcionarios gubernamentales manejaran disputas más amplias. Los ataques frecuentes a caravanas de pioneros también están enormemente exagerados. Los registros históricos indican que la gran parte de las caravanas atravesaban territorios indígenas sin incidentes. En muchos casos, las comunidades nativas toleraban estos movimientos o participaban en intercambios comerciales en lugar de hostilidades. Entre 1840 y 1860, las muertes documentadas entre inmigrantes atribuidas a nativos americanos fueron 362, mientras que aún más personas indígenas fallecieron como resultado de la actividad de los inmigrantes durante el mismo periodo. Cuando se observa en contexto, estas cifras revelan que tales encuentros eran relativamente raros en comparación con otros peligros cotidianos del viaje hacia el oeste: enfermedades, cruces de ríos, accidentes de caza, exposición climática y caídas de caballos representaban riesgos mucho grandes para los colonos que las interacciones con pueblos nativos. Este descubrimiento nos muestra que el viejo oeste fue moldeado mucho más por dificultades ambientales, enfermedades y cambios sociales que por conflictos constantes. Comprender esto nos ayuda a valorar la importancia de la cooperación y el entendimiento mutuo, lecciones que siguen siendo relevantes hoy, pero hay más sorpresas esperando. Hablemos de las armas. Las películas del oeste dan la impresión de que prácticamente todos en la frontera llevaban abiertamente un revólver o rifle en todo momento. Vaqueros, viajeros y extraños se muestran moviéndose libremente por los pueblos completamente armados, reforzando la idea de que el viejo oeste carecía de leyes respecto a las armas. Las pruebas históricas pintan un cuadro mucho más estructurado. Aunque la posesión de armas de fuego era común en territorios occidentales, principalmente para cazar, controlar plagas y protección personal,
Muchos pueblos fronterizos imponían regulaciones estrictas sobre el porte de armas dentro de los límites urbanos. Estas normas pretendían mantener el orden en áreas comerciales concurridas donde las disputas podían escalar rápidamente. En numerosos pueblos del oeste, los visitantes debían dejar sus armas de fuego fuera del pueblo o entregarlas temporalmente a las autoridades locales al llegar. Dodge City, Kansas, recordado a menudo como uno de los pueblos ganaderos más turbulentos de la época, aplicaba tales políticas abiertamente. Un letrero grande y conocido en el centro del pueblo dejaba la norma inconfundible. No se permitía el porte público de armas de fuego. Ordenanzas similares existían en lugares como Abilene, Wichita, Deadwood y Tombstone. El famoso enfrentamiento cerca del OK Corral en Tombstone, Arizona, ilustra cuán en serio se tomaban estas leyes. El incidente se desarrolló después de que las fuerzas del orden locales intentaran hacer cumplir ordenanzas existentes que requerían que las armas de fuego fueran entregadas dentro de los límites de la ciudad. El historiador legal Adam Winkler ha señalado que las leyes de armas de fuego de Tombstone durante la década de 1880 eran en muchos aspectos más restrictivas que las actualmente vigentes. Y ahora llegamos a una revelación que rompe completamente la imagen romántica: la realidad física de los vaqueros. En la pantalla aparecen bien arreglados y compuestos, profesionales estoicos y callados, o héroes galantes que llegan justo a tiempo, vestidos con camisas limpias y botas pulidas. Esta imagen se ha incrustado profundamente en cómo el público moderno imagina el viejo oeste. Sin embargo, la realidad de la vida fronteriza era mucho menos refinada. Los vaqueros y hombres de la ley pasaban largos días al aire libre, trabajando estrechamente con ganado y viajando grandes distancias en condiciones duras. La ropa limpia era un lujo, no una expectativa diaria. El baño regular era poco común, principalmente debido al acceso limitado a agua limpia, jabón y ropa de repuesto. Como resultado, los olores fuertes eran una parte inevitable de la vida cotidiana en la frontera. El autor e historiador Harry E. Chrisman señaló que los vaqueros a menudo llevaban los olores persistentes de caballos y ganado, y rara vez tenían los medios para lavarse a fondo. El vello facial, usado por calor o practicidad, frecuentemente no se recortaba durante largos periodos. En tales condiciones, las barbas podían albergar fácilmente parásitos como piojos o pulgas. Comprender estas condiciones ayuda a despojar el barniz romántico y reemplazarlo con una imagen más honesta de la vida fronteriza. Los vaqueros y hombres de la ley no eran figuras de cuento viviendo en perfección cinematográfica. Eran personas trabajadoras, soportando entornos físicamente exigentes, donde la limpieza a menudo se sacrificaba por necesidad. Reconocer su verdadera experiencia nos permite valorar su esfuerzo real y su resistencia genuina. Y aquí viene quizás el dato más revelador de todos: la diversidad real del viejo oeste. Las películas clásicas del oeste han moldeado fuertemente la percepción pública de quiénes eran los vaqueros, cementando una imagen abrumadoramente homogénea. Durante décadas, este retrato estrecho dominó películas, televisión y cultura popular, dejando poco espacio para narrativas alternativas. Sin embargo, las pruebas históricas revelan una realidad mucho más diversa. Los estudiosos estiman que hasta 1 de cada 4 vaqueros trabajadores en Estados Unidos eran afroamericanos. En las décadas posteriores a la Guerra Civil, muchos antiguos esclavos buscaron oportunidades de empleo en el oeste, donde la ganadería ofrecía trabajo estable, salarios, comida y movilidad relativa en comparación con la vida en el sur de posguerra. Además, mucho antes del surgimiento del vaquero americano, los colonos españoles introdujeron tradiciones de ganadería en las Américas en el siglo XVI. Estas prácticas se arraigaron con más fuerza en lo que ahora es México, donde hábiles pastores de ganado conocidos como vaqueros desarrollaron técnicas, equipos y terminología que aún definen la cultura vaquera hoy. Los historiadores
Estiman que hasta 1 de cada 3 vaqueros durante este periodo eran mexicanos o de ascendencia mexicana. El viejo oeste real fue moldeado por una fuerza laboral multicultural que incluía vaqueros afroamericanos, vaqueros mexicanos, trabajadores de ranchos indígenas e inmigrantes europeos. Reconocer esta diversidad no solo corrige mitos arraigados, sino que también ofrece una comprensión más honesta e inclusiva de la historia fronteriza. Nos recuerda que la grandeza se construye con la contribución de muchos, no de unos pocos. Una lección poderosa que podemos aplicar en nuestra vida actual, valorando la riqueza que aporta la diversidad en nuestras propias comunidades. Finalmente, llegamos al mito que corona todos los demás: la violencia desenfrenada. Las representaciones modernas del viejo oeste a menudo dan la impresión de que los pueblos fronterizos estaban abrumados por crímenes letales constantes. Esta imagen, aunque dramática, no se alinea con lo que los registros históricos realmente muestran. En realidad, incluso los pueblos occidentales más notorios experimentaron tasas de homicidio sorprendentemente bajas. El número más alto de asesinatos registrados en cualquier pueblo del viejo oeste durante un año dado fue 5, y esa cifra representa un caso extremo atípico. La gran parte de los pueblos fronterizos promediaban más cerca de 1 o 2 homicidios por año, y muchos años pasaban sin ninguno. Tombstone, Arizona, a menudo citado como símbolo de desorden fronterizo, proporciona un ejemplo útil. En 1881, el año de su confrontación más famosa, el pueblo registró 3 homicidios, marcando su año más violento registrado. En comparación, las ciudades estadounidenses modernas experimentan rutinariamente tasas mucho más altas de crimen violento. ¿Por qué persiste entonces el mito del oeste hiperviolento? Una razón radica en la construcción de reputaciones. Ciertas figuras conocidas exageraban sus hazañas personales para mejorar su notoriedad, mientras que los pueblos fronterizos a veces promovían una imagen peligrosa para atraer atención, negocios y colonos aventureros. Las historias sensacionales vendían periódicos, libros y posteriormente entradas de cine. El viejo oeste nunca fue tan simple ni tan salvaje como las historias nos hicieron creer. Con el tiempo, Hollywood, las novelas baratas y el folclore popular transformaron una frontera compleja, multicultural y a menudo sorprendentemente ordenada en una tierra de caos constante y heroísmo exagerado. Cuando despojamos los mitos, lo que queda es una realidad mucho más interesante, moldeada por trabajo duro, leyes locales, cooperación y supervivencia cotidiana en lugar de enfrentamientos interminables y desorden. Comprender el verdadero viejo oeste no arruina la leyenda, la profundiza. Nos enseña que la verdadera valentía no está en los duelos dramáticos, sino en la perseverancia diaria. Que la verdadera fuerza de una comunidad radica en su capacidad para establecer normas justas y protegerse mutuamente. Y que la verdadera riqueza de una sociedad proviene de valorar las contribuciones de todas las personas, independientemente de su origen. Estas lecciones del pasado nos dan el poder de construir un presente mejor. Nos recuerdan que debemos cuestionar las narrativas populares, buscar la verdad más allá de las apariencias y reconocer que la historia real, con todas sus complejidades e imperfecciones, siempre será más valiosa que cualquier mito embellecido. La vida cotidiana en aquellos asentamientos fronterizos escondía aspectos que el cine jamás se atrevió a mostrar. Había una industria que prosperaba silenciosamente en casi todos los pueblos del oeste, pero que las narrativas tradicionales prefirieron ignorar por completo durante décadas. Estamos hablando de algo tan común que resultaba imposible no encontrarlo en cualquier localidad fronteriza, sin importar su tamaño. Los salones y establecimientos de entretenimiento representaban el verdadero corazón social de estos pueblos. Contrario a la imagen romántica de vaqueros bebiendo whisky junto al piano mientras planeaban su próximo atraco, estos lugares funcionaban principalmente como centros comunitarios multifuncionales. Ofrecían servicios postales informales, espacios para reuniones de negocios, lugares donde cerrar tratos comerciales
e incluso funcionaban como oficinas temporales para abogados itinerantes. El alcohol estaba presente, desde luego, pero la bebida más consumida no era el whisky de las películas, era cerveza. Cerveza tibia, además, porque el hielo era un lujo extremadamente caro y difícil de conseguir en la frontera. El whisky que aparece en todas las escenas cinematográficas solía ser de calidad dudosa, frecuentemente adulterado con todo tipo de aditivos para aumentar el volumen y reducir costes. Algunos establecimientos añadían tabaco mascado, pólvora, trementina o incluso veneno para serpientes para darle más fuerza al sabor. Pero hay algo aún más revelador sobre estos establecimientos. Muchos de ellos eran propiedad de mujeres. Este detalle cambia completamente nuestra comprensión del papel femenino en la frontera. Las películas nos muestran mujeres esperando pasivamente en casa o trabajando exclusivamente en profesiones consideradas apropiadas para la época. La realidad era bastante diferente. Las mujeres del oeste operaban negocios, poseían tierras, manejaban ranchos enteros y participaban activamente en la vida económica de sus comunidades. Muchas viudas heredaban los negocios de sus esposos y los expandían con notable éxito. Otras mujeres llegaban solas a la frontera, viendo oportunidades que no existían en las ciudades más establecidas del este. Existieron también mujeres que trabajaron como cazarrecompensas, ganaderas, doctoras y hasta alguaciles. La escasez de mano de obra en territorios fronterizos significaba que las habilidades importaban más que las convenciones sociales. Si podías hacer el trabajo, conseguías el empleo. Esta flexibilidad social era impensable en muchas partes más tradicionales del país durante el mismo periodo. Un ejemplo fascinante es el de las mujeres que participaban en rodeos. Sí, rodeos femeninos existieron desde las primeras décadas de estos eventos. Las mujeres competían en doma de caballos salvajes, lazo de ganado y otras pruebas consideradas extremadamente peligrosas. No fue hasta principios del siglo XX cuando comenzaron las prohibiciones que las excluyeron de estas competiciones, algo que nos dice mucho sobre cómo las normas sociales a veces retroceden en lugar de avanzar. Esta apertura relativa en la frontera nos enseña algo valioso. Cuando las sociedades enfrentan desafíos genuinos de supervivencia y construcción, las divisiones artificiales tienden a difuminarse. Las personas son valoradas por lo que pueden aportar, no por categorías preestablecidas. Aplicar esta mentalidad en nuestro entorno actual significa reconocer el talento y el esfuerzo donde sea que aparezcan, sin dejarnos limitar por prejuicios heredados. Ahora bien, hablemos de algo que raramente aparece en las narrativas del oeste: la comida. Las películas muestran ocasionalmente escenas junto a fogatas con latas de frijoles, pero la realidad culinaria era considerablemente más interesante y compleja. Los vaqueros que pasaban semanas en arreos de ganado dependían de un cocinero de campamento cuyas habilidades podían determinar el éxito o fracaso de toda la operación. Un buen cocinero no solo alimentaba a los trabajadores, sino que mantenía la moral alta y prevenía enfermedades mediante prácticas básicas de higiene y preparación adecuada de alimentos. El menú típico incluía carne de res, obviamente, pero también bisonte cuando estaba disponible, junto con frijoles, pan de sartén, café extremadamente fuerte y ocasionalmente frutas secas. El café era tan importante que algunos vaqueros lo consideraban más esencial que el agua. Se preparaba hirviendo granos molidos directamente en agua, resultando en una mezcla espesa y amarga que mantenía a los trabajadores despiertos durante las guardias nocturnas. Las comunidades establecidas tenían acceso a dietas más variadas. Los pueblos fronterizos cultivaban huertos, criaban gallinas, cazaban animales silvestres y comerciaban con comunidades nativas que conocían perfectamente qué plantas locales eran comestibles y nutritivas. Esta cooperación gastronómica raramente aparece en las historias tradicionales, pero fue fundamental para la supervivencia de muchos asentamientos. La influencia mexicana en la cocina del oeste americano es innegable. Platos que hoy consideramos típicamente estadounidenses tienen raíces directas en tradiciones culinarias
que los colonos españoles y mexicanos llevaron al territorio siglos antes. El chile con carne, los frijoles refritos, las tortillas y muchos otros elementos fueron adoptados y adaptados por los recién llegados, que descubrieron que estas preparaciones funcionaban perfectamente para las condiciones locales. Reconocer estos intercambios culturales nos recuerda que ninguna cultura existe en aislamiento. Las mejores ideas, las soluciones más efectivas y las tradiciones más ricas surgen del contacto y la mezcla. Aplicar esta comprensión hoy significa estar abiertos a aprender de tradiciones diferentes, valorando lo que otros tienen para enseñarnos. Pero aquí viene algo verdaderamente sorprendente, que cambia por completo nuestra imagen del oeste: la alfabetización. Contrario a la imagen de pueblos llenos de analfabetos rústicos, los territorios fronterizos tenían tasas de alfabetización sorprendentemente altas para los estándares de la época. Los pueblos establecían escuelas casi inmediatamente después de fundarse. Las comunidades entendían que la educación era fundamental para atraer familias, establecer gobiernos locales funcionales y permitir el comercio efectivo. Maestros y maestras viajaban hacia el oeste específicamente para establecer escuelas, frecuentemente antes de que el pueblo tuviera una iglesia permanente. Los periódicos proliferaban en la frontera. Incluso pueblos pequeños tenían sus propias publicaciones semanales que cubrían noticias locales, precios de ganado, avisos legales y ocasionalmente literatura. Estos periódicos servían como registros históricos invaluables, documentando la vida cotidiana con un nivel de detalle que contradice muchos mitos populares. Las bibliotecas itinerantes llevaban libros a comunidades aisladas. Algunos comerciantes incluían préstamos de libros como parte de sus servicios. La demanda de material de lectura era tan alta que los catálogos por correo incluían secciones sustanciales dedicadas exclusivamente a libros y revistas. Este dato nos muestra que incluso en circunstancias difíciles, las personas priorizan el conocimiento y la educación. Nos enseña que invertir en aprendizaje nunca es un lujo prescindible, sino una necesidad fundamental que determina el futuro de cualquier comunidad. Aplicar esta lección hoy significa valorar la educación propia y ajena, entendiendo que sociedades informadas toman mejores decisiones. Finalmente, llegamos al aspecto quizás más impactante de todos: la velocidad con la que el viejo oeste dejó de existir. Ese período romántico y salvaje que imaginamos durando generaciones fue en realidad extraordinariamente breve. La era clásica del oeste americano abarcó aproximadamente desde el final de la Guerra Civil, en 1865, hasta 1890, cuando el censo estadounidense declaró oficialmente cerrada la frontera. 25 años, una sola generación. Para cuando las primeras películas del oeste comenzaron a producirse en las décadas de 1910 y 1920, ya estaban mitificando un pasado que apenas había terminado. Muchos de los vaqueros reales que vivieron ese período todavía estaban vivos, cuando Hollywood comenzó a tergiversar sus experiencias. Algunos incluso trabajaron como consultores o actores en películas tempranas, intentando corregir las inexactitudes, pero descubrieron que la audiencia prefería la leyenda a la realidad. Esta transformación rápida de historia a mito nos enseña algo profundo sobre cómo construimos narrativas. Las historias que contamos sobre nuestro pasado revelan más sobre nuestros deseos presentes que sobre los hechos históricos. Cada generación reinterpreta la historia según sus propias necesidades emocionales y culturales. Comprender esto nos da una herramienta poderosa. Nos permite cuestionar las narrativas que nos presentan como verdades absolutas. Nos anima a buscar fuentes primarias, documentos originales y perspectivas múltiples antes de aceptar cualquier versión de los acontecimientos. Y nos recuerda que nosotros también estamos creando las historias que las generaciones futuras contarán sobre nuestro tiempo. La pregunta importante no es simplemente qué pasó realmente en el viejo oeste, sino por qué nos importa tanto la diferencia entre el mito y la realidad. La respuesta es que entender la verdad nos empodera. Nos muestra que los desafíos del pasado
fueron superados no por héroes solitarios perfectos, sino por comunidades diversas, trabajando juntas, estableciendo normas justas y valorando las contribuciones de cada persona. Esa lección trasciende cualquier época histórica particular. Nos equipa para construir mejores comunidades hoy, reconociendo que la verdadera fuerza viene de la cooperación, la verdadera seguridad viene de leyes justas aplicadas equitativamente, y el verdadero progreso viene de valorar la diversidad de experiencias y perspectivas. El viejo oeste real, despojado de sus mitos, nos ofrece algo más valioso que entretenimiento. Nos ofrece un espejo donde podemos ver reflejados nuestros propios desafíos y las estrategias que funcionaron para superarlos. Hay un detalle sobre el viejo oeste que todavía no hemos tocado y que resulta absolutamente fascinante. Algo tan mundano que las películas ni siquiera lo consideraron digno de aparecer en pantalla, pero que revela verdades increíbles sobre cómo funcionaban realmente aquellas comunidades. Hablemos del transporte. Las películas nos muestran constantemente caballos galopando sin cesar por paisajes interminables, persecuciones épicas que duran horas, jinetes atravesando estados enteros en cuestión de días. La realidad era considerablemente diferente y mucho más complicada. Los caballos no podían mantener un galope sostenido durante mucho tiempo sin agotarse por completo o incluso morir. Un caballo al galope se cansa en cuestión de minutos, no horas. Los viajes largos requerían alternar entre diferentes ritmos: trote, paso y ocasionalmente galope corto. Esto significaba que las distancias que vemos cubrir en las películas, en escenas breves, realmente tomaban días o incluso semanas. Los vaqueros experimentados desarrollaban vínculos profundos con sus monturas porque dependían completamente de ellas para su supervivencia. Cuidar adecuadamente a un caballo era una habilidad fundamental. Saber cuándo necesitaba descansar, agua o comida podía marcar la diferencia entre completar un viaje exitosamente o quedarse varado en medio de territorio hostil. Aquí viene algo que probablemente desconocías. Los caballos del oeste americano descendían directamente de ejemplares traídos por colonizadores españoles siglos antes. Cuando estos animales escapaban o eran liberados, formaban manadas salvajes que se extendieron por todo el continente. Las comunidades nativas los adoptaron con extraordinaria rapidez, convirtiéndose en jinetes excepcionalmente hábiles mucho antes de que llegaran los colonos del este. Esta realidad desmonta otra narrativa popular. Las tribus de las llanuras no siempre fueron culturas ecuestres. Esa transformación ocurrió relativamente rápido en términos históricos, aproximadamente durante el siglo XVII y XVIII. En apenas unas generaciones, grupos que antes se desplazaban a pie se convirtieron en comunidades cuya vida entera giraba alrededor del caballo. Pero los caballos no eran el único medio de transporte. Las carretas cubiertas, esas imágenes icónicas de las caravanas pioneras, también esconden realidades sorprendentes. Contrario a lo que sugieren las películas, pocas familias viajaban dentro de las carretas durante el trayecto. Iban demasiado llenas de provisiones como para ofrecer espacio cómodo para pasajeros. Las familias caminaban junto a las carretas durante semanas enteras, avanzando lentamente a través de terrenos difíciles. La velocidad promedio de estas caravanas era de unos 24 kilómetros diarios en condiciones favorables. Los viajes desde Missouri hasta California o Oregón tomaban entre 4 y 6 meses. Esto significaba que las familias debían planificar meticulosamente cuándo partir para evitar quedar atrapadas por las nieves invernales en pasos montañosos. El trágico destino de la expedición Donner en 1846 ilustra perfectamente los peligros de calcular mal estos tiempos. Este ritmo lento de vida fronteriza contrasta dramáticamente con la urgencia constante que vemos en las películas. La paciencia y la planificación cuidadosa eran virtudes mucho más valiosas que la velocidad o la audacia impulsiva. Las personas que prosperaban en la frontera entendían esto perfectamente. Ahora pensemos en algo completamente diferente pero igualmente revelador: el dinero. En las películas vemos constantemente transacciones con monedas de oro y billetes crujientes. Los forajidos roban bolsas llenas de oro.
Los jugadores apuestan fortunas sobre mesas de póker. Los comerciantes cuentan monedas brillantes. La economía real del oeste funcionaba de manera muy distinta. El trueque era extraordinariamente común en comunidades fronterizas. Muchas transacciones nunca involucraban dinero físico. Un herrero podía reparar herramientas a cambio de carne. Un médico podía aceptar gallinas o productos agrícolas como pago. Los maestros frecuentemente recibían alojamiento y comida además de, o en lugar de, salario monetario. Las cadenas de crédito informal mantenían funcionando economías enteras. Los comerciantes llevaban registros detallados de quién debía qué a quién, y estas deudas se liquidaban periódicamente cuando había efectivo disponible, generalmente después de vender ganado o cosechas. Este sistema requería confianza mutua y relaciones a largo plazo, otro factor que contradice la imagen de comunidades caóticas y desconfiadas. El oro, ese metal precioso que aparece constantemente en narrativas del oeste, ciertamente existía, pero su papel era más complejo de lo que imaginamos. Las fiebres del oro atrajeron enormes cantidades de personas hacia California, Colorado y otros territorios. Sin embargo, la inmensa parte de los buscadores nunca encontraron fortunas. Muchos terminaron ganándose la vida proporcionando servicios a otros buscadores, cocinando, lavando ropa, vendiendo provisiones o construyendo infraestructura. Algunos de los empresarios más exitosos de la época dorada no buscaban oro directamente. Vendían las herramientas, suministros y servicios que los buscadores necesitaban. Levi Strauss fabricaba pantalones resistentes. Otros vendían picos, palas y equipo de minería. Esta estrategia resultó considerablemente más confiable que la búsqueda especulativa del metal precioso. Esta lección sobre dónde realmente estaban las oportunidades sigue siendo relevante hoy. A menudo, el verdadero valor no está donde todos miran, sino en satisfacer las necesidades que esa búsqueda crea. Aplicar este pensamiento estratégico en nuestra vida actual significa identificar qué necesitan realmente las personas en lugar de seguir modas pasajeras. Hablemos ahora de algo completamente inesperado: el clima. Las películas nos muestran generalmente paisajes soleados y secos. Ocasionalmente aparece una tormenta dramática o una ventisca para añadir tensión a la trama. La realidad climática del oeste era mucho más variada y desafiante de lo que estas representaciones sugieren. Los territorios del oeste abarcaban climas extraordinariamente diversos. Desde desiertos abrasadores hasta montañas con inviernos brutales, pasando por llanuras azotadas por tornados y regiones con lluvias torrenciales estacionales. Los colonos debían adaptarse a condiciones que cambiaban radicalmente con las estaciones y la geografía. Las sequías representaban amenazas existenciales para comunidades agrícolas y ganaderas. Años enteros podían pasar sin precipitaciones adecuadas, matando cultivos y ganado. Estas crisis ambientales forzaban a familias enteras a abandonar tierras que habían trabajado durante años. La migración constante era una característica definitoria de la vida fronteriza, no por espíritu aventurero, sino por necesidad pura. Los inviernos en territorios del norte podían ser letales. Sin calefacción adecuada, aislamiento suficiente o provisiones almacenadas, las familias enfrentaban peligros reales. El invierno de 1886 a 1887, conocido como el Gran Invierno, devastó la industria ganadera en las llanuras del norte. Temperaturas extremas y ventiscas interminables mataron hasta el 60% del ganado en algunas regiones. Rancheros que habían acumulado fortunas considerables quedaron arruinados de la noche a la mañana. Estos eventos climáticos extremos moldearon no solo la economía, sino también la psicología colectiva de las comunidades fronterizas. La gente aprendió a ayudarse mutuamente durante las crisis, porque sabían que podrían necesitar esa misma ayuda después. Esta solidaridad práctica, nacida de la vulnerabilidad compartida ante fuerzas naturales, creaba vínculos comunitarios más fuertes que cualquier idealismo abstracto. Finalmente, llegamos al aspecto posiblemente más sorprendente de todos:
La tecnología. Pensamos en el viejo oeste como una época primitiva, separada por un abismo enorme de nuestra era moderna. La realidad es que la frontera americana coincidió con avances tecnológicos revolucionarios que transformaban el mundo entero. El telégrafo conectaba pueblos fronterizos con el resto del país casi instantáneamente. Para 1861, líneas telegráficas atravesaban el continente entero. Esto significaba que noticias que antes tardaban meses en viajar, ahora llegaban en minutos. Los precios del ganado en Chicago afectaban decisiones en Texas el mismo día. Las órdenes de arresto se transmitían entre territorios casi en tiempo real. Esta conectividad transformaba fundamentalmente cómo funcionaba la justicia y el comercio. El ferrocarril representa quizás el cambio tecnológico más dramático. La finalización del ferrocarril transcontinental en 1869 redujo viajes de meses a apenas días. Comunidades enteras surgían o desaparecían dependiendo de si las líneas férreas pasaban cerca. El acceso al ferrocarril determinaba qué pueblos prosperaban y cuáles quedaban abandonados. Esta infraestructura moderna coexistía con condiciones que consideraríamos medievales. Podías enviar un telegrama a Nueva York por la mañana y después caminar por calles sin pavimentar llenas de estiércol de caballo. Podías viajar en tren a través de continentes, pero después necesitar días en carreta para alcanzar tu destino final. Esta mezcla de lo antiguo y lo moderno definía la experiencia fronteriza real. Y aquí está la revelación final, la que cambia todo. El viejo oeste que imaginamos, esa época claramente definida y separada de nuestro tiempo, en realidad nunca fue un mundo completamente diferente. Fue simplemente otra fase de la modernidad emergente, llena de contradicciones, mezclas culturales y personas ordinarias navegando cambios extraordinarios. Las lecciones que nos ofrece no son reliquias polvorientas del pasado, sino recordatorios vigentes sobre resiliencia, cooperación y la capacidad humana para adaptarse ante lo desconocido. Y eso, en definitiva, es algo que nunca dejará de ser relevante.